Llegamos a una de las poesías más hermosas que existen en la Biblia. La lección de esta semana va a tratar de esta poesía. Y el tema central de esta poesía no es otro sino el Señor Jesucristo, su sufrimiento y su sacrificio por nosotros. La lección de esta semana definitivamente es una de las más especiales que ya hemos estudiado juntos. Así que comencemos este estudio ahora mismo. Lección número 10, lograr lo impensable, y el verso para memorizar dice así: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías el capítulo 53, el verso 5. Esta semana vamos a estudiar esta poesía, la poesía del siervo sufridor. Vamos a entender el sacrificio de Cristo, por qué la necesidad de hacer eso, y vamos a entender más cómo eso todo fue profetizado con mucho tiempo de antecedencia. Ahora, una de las preguntas que mis hijas me hacen mucho es: papá, ¿por qué Cristo tuvo que venir a vivir en la tierra? ¿Por qué todo esto? Estos por qué son muy interesantes. Y si usted es padre, madre y está acompañando lo que estoy diciendo, usted que es líder de la iglesia, jamás ignore el porqué de un niño o de un adolescente. Todas las veces que nosotros ignoramos los porqués, por desconfortable que nos haga ese porqué, nosotros le estamos diciendo a estos jóvenes y a estos niños que no estamos dispuestos a dar respuestas. Y eso nunca es un buen mensaje. Mira, no sabemos exactamente los detalles de la reunión que selló la venida de Cristo a la tierra, pero sabemos una cosa: que cuando Cristo vino a la tierra, vino para vivir con la humanidad y hacer con que la humanidad estuviera más identificada con Él. De esa manera, el mensaje de salvación sería mucho más fuerte, es un mensaje mucho más directo, es un mensaje que impacta mucho más. Saber que Cristo sufrió, saber que Cristo tuvo hambre, saber que Cristo tuvo sed, saber que Cristo estuvo cansado y agotado, eso nos ayuda a identificarnos con Él y entender que a través del sacrificio nosotros tenemos condición de la salvación. Por eso, para mí es muy importante cuando nosotros predicamos no solamente de púlpito. Y muchas veces yo recibo preguntas así o gente pidiendo que les ayude a cómo hablar de Cristo a las personas. No se habla de Cristo a las personas. Lógico que se predica y todo eso. Pero Cristo no es algo que yo hablo. Cristo es algo que yo vivo. Mi vida debería ser la gran predicación, mucha, y no tiene idea de cuánta gente manda mensajes diciendo: pastor, ¿qué hago para hablarle de Cristo a mis hijos? No me hacen caso. ¿O qué hago para hablarle de Cristo a mi esposo, a mi esposa? No me hacen caso. Es que tus palabras no van a dar el mismo efecto que tu vida, y ese es el ejemplo que Cristo nos deja. Cristo vino a vivir con la humanidad para dar el ejemplo de que el sacrificio y el evangelio se vive, no se habla. Es muy fácil subir al púlpito y decir lo que uno quiera. Es muy fácil subir al púlpito y predicar pues, de cualquier cosa. Y la gente le va a creer a uno. Pues ahí, por ejemplo, está la política para que nosotros tengamos eso como ejemplo. El evangelio es para vivir. Y es eso lo que vamos a entender. Como Cristo vivió ese evangelio y nos dejó a nosotros la posibilidad de salvación. La lección del día domingo va a mostrar cómo Isaías mezcla emoción con instrucción. En mi predicación yo uso mucho la emoción. Lógicamente aprendí mucho de mi padre en ese sentido. Y mucha gente nos acusa a nosotros de ser predicadores emocionales, que manipulan las emociones de las personas, y no es cierto eso. Es muy importante entender que la instrucción sin emoción es ineficaz. Así como la emoción sin instrucción es ineficaz. Isaías hace eso. Él da instrucción, pero mezcla emoción. Isaías 50, 52, 53 está lleno de emoción.
toca el corazón del oyente, del lector. Ahora, ¿por qué Isaías hace eso? Porque él quiere mostrar la razón de la venida de Cristo y por qué Cristo hizo lo que hizo. Uno de los códigos más antiguos que existe en la humanidad es el Código de Hammurabi. Y una de las leyes en el Código de Hammurabi es ojo por ojo, diente por diente. En otras palabras, la honra se paga con sangre. Para los antiguos, no había nada más importante que la honra. Hoy día, tristemente, las personas te prometen y te dan su palabra, pues, y nada se cumple. Basta que miremos la política en todos los niveles. Prometen, 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 jamás cumplen lo que prometen, ¿no es cierto? ¿Cuántos de nosotros ya no estamos frustrados con la política y con los políticos? Pero es muy interesante ver que en los tiempos antiguos, en los tiempos bíblicos, la honra era algo muy importante. Y cuando tú defraudabas a alguien, le abrías la puerta a la posibilidad de que ese alguien viniera encima de ti. Cuando Cristo vino a morir por el ser humano, no vino solamente porque pues quería hacerse el sufriente o quería tocar las emociones. No, era la manera de pagar por algo malo, dar su vida, salvar con su honra. Querido, Cristo no vino porque no tenía opción. Cristo vino sabedor de lo que estaba haciendo. Cristo vino seguro de lo que hacía. La decisión de Cristo no fue una decisión impensada, no. Fue analizando la realidad del ser humano. Vino para atender una necesidad del ser humano en su contexto. Saber eso me ayuda a entender que Cristo entiende a la humanidad y entiende al ser humano. Y yo me puedo identificar con mi Salvador. ¿Qué mensaje más importante que ese en la palabra de Dios? Saber que yo me puedo identificar con Cristo, que Él me entiende, que Él sabe lo que estoy pasando. La venida de Cristo y el sufrimiento de Cristo quiere enseñarnos esto. Dios sabe lo que estoy pasando. Cristo sabe lo que va en mi corazón. Jamás piense que nadie te entiende. Cristo te entiende, te ama y te quiere salvar. La lección del día lunes comienza el estudio del poema del siervo sufriente. Ahora, ¿cómo es interesante ver este poema? Es un poema corto, pero que cada frase trae una lección muy importante, algo hermoso, algo nuevo. Es por este poema y lógicamente por la información que Isaías trae sobre el Mesías, es que a Isaías le conocemos como el profeta evangélico. A algunos les gusta decir de una manera bien humorada que Isaías es el quinto evangelio. Interesante, ¿no? Ahora, algunas cosas podemos ver de todo eso lo que está pasando. Y la primera de ellas es ver cómo Isaías quiere mostrar lo que Cristo estaría dispuesto a hacer por la salvación del ser humano. ¿Por qué es importante eso? Porque eso muestra el valor que Dios le da a la humanidad. El valor que Dios le da a cada uno de nosotros. ¿No es bueno saber eso? Muestra todo su sufrimiento, cómo comienza su sufrimiento. Yo me arriesgo a decir que Isaías 53 es el clímax del mensaje del Mesías. La manera como el Mesías se presenta dispuesto a sufrir. Y como el sufrimiento no es algo que el ser humano lo impone a él, es Dios el que permite el sufrimiento sobre el Mesías, perdón. Es voluntad, vamos a hablar un poquito más sobre eso, pero es voluntad de Dios. Pero es muy importante y algo que Isaías deja claro, que la muerte y el sacrificio y el sufrimiento de Cristo no es el fin de todas las cosas, ni siquiera es el clímax. El poema es el clímax, pero el clímax del poema no es el sufrimiento o la muerte de Cristo. El clímax del poema, gente, es la restauración del Mesías, la glorificación del Mesías. El Evangelio no termina con la muerte de Cristo. El Evangelio concluye con la venida de Cristo, con la glorificación de Cristo, con el fin del pecado.
El sacrificio de Cristo en la cruz sí fue sumamente importante, pero no termina la historia ahí. La historia dice que Cristo fue glorificado en el cielo. Y nuestra esperanza es de que ese Cristo glorificado, no el Cristo muerto, no el Cristo sufriente, no el Cristo golpeado, no, el Cristo glorificado volverá a la tierra y pondrá un punto final al pecado. Este es el Evangelio. ¿Cómo se le ocurre a algunos decir que el Evangelio es gracia barata, que ese Evangelio que predicamos es gracia barata? ¿A quién se le ocurre decir que es barata la muerte de Cristo? ¿A quién se le ocurre decir que hay otro evangelio? Mucha gente dice, no, pastor, que hay que predicar el evangelio presente, el evangelio eterno. Ese es el evangelio eterno, gente. Este es el evangelio eterno. Cristo vino, murió, resucitó y muy pronto volverá. Es el mensaje del libro de Isaías. La glorificación de Cristo quiere decir que muy, pero muy pronto, mi pecado y tu pecado llegarán al fin. Y nunca más, escuche bien, nunca más el pecado se levantará en el universo. ¿No es una buena noticia? ¿No es un evangelio? La lección del día martes va a tocar dos puntos muy importantes. Primero, ¿por qué los inocentes sufren? Hablando de Cristo y comparando, la lección compara con Job. Queridos, miren, es muy importante entendernos algunos detalles. Sabemos por qué Cristo, aunque inocente, sufrió. Sabemos esto. ¿Por qué, pastor? Porque esa era la voluntad de Dios. Ese fue el desarrollar del plan de la salvación. Tenemos una explicación para eso. No tenemos una explicación para el sufrimiento de los inocentes hoy día. Tenemos una historia para el sufrimiento de Job, pero no tenemos una explicación por qué Job sufrió. Pero sabemos qué fue lo que pasó. Ahora, salgamos de Jesús, salgamos de Job y vengamos a nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros ya no miramos al cielo preguntando, Dios mío, ¿por qué todo este sufrimiento? No hizo usted nada malo, no cometió ningún error, no se ha portado mal, pero el sufrimiento sigue viniendo sobre usted, sigue cayendo sobre usted. Miremos a otra persona, niños que sufren. ¿Qué culpa tienen esos niños? Y ahí es donde están algunos problemas con la religiosidad en nuestros días. Es muy común escuchar, es la voluntad de Dios que eso pasara. Yo me recuso a creer que es la voluntad de Dios que un niño sufra, honestamente. Me recuso a creer eso. Pero he aprendido una cosa en la fe. No siempre, escuche bien lo que le voy a decir, no siempre tendremos todas las respuestas. Jamás espere tener todas las respuestas. Tenemos esperanza en la Biblia. Tenemos esperanza en el Evangelio, pero no tenemos todas las respuestas. ¿Por qué un niño sufre? ¿Por qué una niña es abusada por un familiar que supuestamente debería protegerla? ¿Por qué alguien bueno tiene que sufrir? Decir que fue la voluntad de Dios es atacar el Evangelio, porque jamás será la voluntad de Dios que un inocente sufra. Querido, jamás tenga pena o vergüenza de decir, no sé por qué eso pasa. No tenemos respuesta, tenemos esperanza. Esperanza no es una respuesta. Esperanza es una capacidad de enfrentar la vida aunque dolor esté sobre nosotros. Por favor, entienda eso. El segundo punto que la lección quiere mostrar es que creer en el sufrimiento de Cristo es vital para nuestra salvación. Para que yo pueda alcanzar la salvación, para que yo pueda llegar a la salvación, para que la salvación tenga efecto en mi vida, yo necesito creer. Yo necesito creer. Por eso Isaías dice, ¿quién creyó en nuestra predicación? Entonces yo le pregunto, ¿cree usted en Cristo? ¿Cree usted en Dios? ¿Cree en el sufrimiento del Señor Jesucristo? ¿Y cree que esto fue por usted? Son dos puntos bastante importantes. En la lección del día miércoles vamos a seguir el estudio que estamos del día martes. Presentar por qué Cristo sufrió.
Es interesante notar que el sufrimiento de Cristo de alguna manera es la voluntad de Dios. Ellos acordaron que el camino para la salvación del ser humano era el sufrimiento. Pero hay algo más. El sufrimiento de Cristo sirve para que nosotros tengamos condiciones de identificarnos con Cristo. Sirve para que nosotros tengamos esperanza en Cristo. Pero en especial, sirve para que nosotros tengamos la seguridad de que no tenemos que pasar por todo lo que Cristo pasó. Eso para mí es muy reconfortante y me imagino que para usted también. No necesitamos enfrentarnos la muerte que Cristo enfrentó. Enfrentamos una muerte temporaria, un sueño, un dormir. Lo que Cristo enfrentó fue la segunda muerte. Enfrentó la muerte que nosotros no podemos enfrentar. Y nos da la certeza de que nosotros no tendremos que pasar por eso y que nosotros podemos tener victoria sobre eso. Querido, recuerde lo que le voy a decir. La muerte no es el punto final. La muerte no es el final de todas las cosas. Yo acabo de recibir la noticia de un pastor conocido allá en Brasil, que fue mi pastor cuando yo era estudiante, que falleció ayer. Y la familia está triste, pero la familia está llena de esperanza. Porque cuando yo creo en Cristo, yo creo en el sacrificio de Cristo, yo creo que la muerte fue derrotada en la muerte y la resurrección de Cristo. La segunda muerte, la muerte final, sobre nosotros no tiene fuerza. Nuestra muerte es momentánea. Nosotros llegaremos al cielo. Nosotros tendremos victoria final. Yo no tengo que andar preocupado con eso. ¿Entienden lo que le quiero decir? Ahora, hay un punto a más. La muerte de Cristo y todo su sacrificio fue para alcanzar, y la lección menciona eso, lo que era inalcanzable. ¿Y qué era inalcanzable? Nosotros. La vindicación, la paga del pecado. Es por eso que Cristo hace todas estas cosas. Y hay algo más que yo voy a añadir que la lección no menciona. La muerte y sacrificio de Cristo es cuando Dios, es la única vez que Dios da permiso al enemigo de atacar a una persona sin restricciones o limitaciones. Cuando Dios se encuentra con el enemigo para hablar sobre Job, Dios le impone al enemigo restricciones. Para con Cristo no fue así. El enemigo descargó toda su furia sobre el Señor Jesucristo. Porque Él sabía que contra nosotros no puede. Porque somos protegidos de Dios. Usted es protegido de Dios. Crea en eso. El problema que usted está viviendo hoy día, Dios tiene la solución para él. Aférrese a esa verdad. La lección del día jueves va a hablar de Isaías 53:10, donde Cristo es presentado como ofrenda. Esa expresión, ofrenda, habla de una ofrenda que debía ser pagada por el adorador cuando él había hecho algo malo. Era restituir, era pagar una deuda. Con su muerte, Cristo pagó una deuda, no de él, nuestra. Nuestra deuda, porque pecamos y la paga del pecado es la muerte. Tenemos una deuda. Cristo pagó esa deuda. Él nos justificó. Él nos libró de esa deuda. Por eso Él se entrega como ofrenda diciendo, yo estoy pagando el sacrificio, estoy pagando la deuda que Rubén tiene. Rubén pecó, merece morir, pero yo voy a pagar esa deuda. Este quizás sea el gran mensaje del Evangelio. Y es por eso que yo siempre insisto con las personas. Nosotros no alcanzamos una perfección en la tierra. La Biblia dice que cuando Cristo venga, lo que es corruptible se vestirá de incorruptibilidad. Ese día llegará nuestra oportunidad de vivir una vida perfecta. Mientras estamos en la tierra, tenemos el sacrificio de Cristo porque Él paga lo que yo no puedo pagar.
todas las personas que insisten en predicar la mentira que es la perfección, no se dan cuenta, o quizás hasta se dan cuenta, de que al predicar una heresía como la perfección, están directamente rechazando el sacrificio de Cristo. Cristo hace lo que yo no puedo hacer. Por eso yo dependo de Cristo. Por eso yo busco a Cristo. Él hace lo que yo no tengo jamás condiciones de hacer. Por eso yo predico gracia. Por eso yo predico entregarnos a Cristo. Por eso yo predico en depender de Cristo. ¿Cómo es bueno depender de un Dios que me ama? Querido, jamás permita que alguien le haga a usted sentir culpable porque ha cometido un error. No, no queremos vivir una vida en pecado. Jamás queremos esto. Porque sabemos que nuestro pecado ofende a Dios. Pero queremos depender de Cristo. Porque el sacrificio de Cristo borra todas mis faltas y me da una nueva esperanza y oportunidad de vivir feliz y en paz. Al terminar la lección, quisiera invitarlo a usted a escribir en los comentarios qué es lo que más le impacta a usted en Isaías 52, 53, en ese poema del siervo sufridor, sufriente. ¿Qué es lo que más le llama la atención? Le voy a decir qué es lo que más me llama la atención a mí. Y por favor, pongan eso en los comentarios. Me dio mucho gusto leer las respuestas de ustedes de la última lección. Quiero leer otra vez las respuestas también. Siempre leo, no siempre puedo contestar todo, pero siempre leo, siempre marco que me gustó su respuesta. Ahora, lo que más me llama la atención en todo eso es que todo lo que le pasó a Cristo fue voluntad de Dios, sí, pero Él eligió hacerlo. Él quiso hacerlo. Él nos vio a nosotros. Él te ve a ti. Él me vio a mí. Y Él dijo, ¿sabes qué? Voy a salvar a Rubén. Voy a salvar a María. Voy a salvar a Ruth. Voy a salvar a José. Voy a salvar a Marcos. Voy a salvar a mis hijos. ¿No es bueno saber eso? Dios te ama. Y Dios te quiere salvar. Te ama más lo que puedas imaginar. Te ama más lo que puedas entender. Que Dios te bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. No se olvide de suscribirse al canal. No se olvide de marcar que le gustó, la campanita de notificaciones. Todo eso nos ayuda mucho. Y si gusta, pues síganos en los medios sociales. Nos vemos para el próximo video, para el próximo estudio. Cuídese mucho. Chao.